Bueno, buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Andrés David Santiago Sánchez y hoy les voy a hablar sobre presupuesto y control. Hay varios eventos que se desarrollaron a lo largo de la evolución histórica del presupuesto y empezamos con que se desarrolló, sus orígenes fueron a finales del siglo XVIII en Inglaterra, donde posteriormente, después de la Primera Guerra Mundial, se creó un sistema en función del control y gastos y la planeación en función de la eficiencia en la parte comercializadora de las empresas de ese tiempo. Seguido a eso se dice que en Francia en el año 1920 el sector público adoptó el método de presupuestos y organización de los gastos. En Estados Unidos, en el año 1918, después de finalizada la Primera Guerra Mundial, el país adoptó el control de gastos para utilizar mediante la herramienta del presupuesto. En cuarta instancia tenemos el auge de las empresas en los años 1921 y 1925. Posteriormente, lo que sucedió entre el 1921 y 1925 fue el auge de las empresas privadas, o sea, el más alto rango que tuvieron las empresas en la parte de su comercialización. Entonces, en esa parte, ahí fue donde empezaron a implementar el control de gastos y establecieron una planeación empresarial con la finalidad de obtener un margen de rendimiento y sobre todo llevar sus ganancias bien organizadas. En ese mismo año, Estados Unidos, viendo toda la parte comercializadora de las empresas y cómo se estaban desarrollando, decidieron dar paso y autorizar a la creación de la Ley Nacional de Presupuesto. Seguimos con que en Ginebra, Suiza, en el año 1930, fue donde se dio el primer simposio internacional donde se determinaron los principios básicos del sistema presupuestal. Luego en México, en el año 1930, grandes empresas generales como Ford Motor y General Motor, que son dos empresas multinacionales de la parte automotora, decidieron adoptar las técnicas presupuestales. Estados Unidos, en el año 1965, que ese año su presidente era Lyndon Johnson, él, mediante las gestiones, dio paso a la creación del Departamento de Presupuesto. Bueno, esa imagen que pueden ver ahí es remota de los siglos pasados, donde nos damos cuenta que los egipcios hacían estimaciones para analizar los resultados de sus cosechas, con el fin de prevenir años de escasez. Ellos hacían las estimaciones, los cálculos en piedra, en paredes, con arena. Así era la forma como ellos contabilizaban toda su parte comercializadora. Sabemos que el presupuesto a lo largo de los años ha generado un gran impacto porque se ha encargado como tal de brindar a las organizaciones como ese panorama financiero que les facilita la toma de decisiones y les fomenta el crecimiento y sobre todo a que dichas empresas se mantengan posicionadas como empresas líderes en el mercado en el cual se están desarrollando. Actualmente podemos ver el rápido crecimiento de la economía a nivel mundial, los nuevos paradigmas de la globalización, y vemos también que la cultura y la tecnología van muy unidas de la mano porque han incidido de manera directa o indirectamente en los enfoques de las organizaciones y el constante cambio que tienen a través de los años y cómo cambian también la forma en la que comercializan sus productos para mantener una empresa exitosa. Bueno, presupuesto, ¿qué es? Se llama presupuesto al cálculo, planificación y formulación anticipada de los gastos e ingresos de una actividad económica. El presupuesto es expresado por medio de términos monetarios donde se da el plan de acción que se va a poner en práctica en las empresas. A través de esta confección de este presupuesto es como se establecen los recursos y los flujos financieros que comprenden en dicha empresa. Objetivo. En primer lugar, tenemos planear, que es donde integra sistemática y financieramente todas las actividades que la entidad debe desarrollar en un periodo.
En segundo lugar, tenemos controlar, que es cuando se miden los resultados y se fijan las responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa o la entidad para lograr el cumplimiento de las metas o los objetivos propuestos. En tercer lugar, tenemos coordinar, que es donde se direccionan los diferentes centros de costos para que se asegure la marcha de la entidad de forma integral y adecuada a todos los procesos que se llevan desde un principio. Y en cuarto y último lugar tenemos determinar, que es donde se pueden ver los recursos financieros requeridos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad y por ende de cada área de la empresa. Tenemos la clasificación. Bueno, en primer lugar tenemos la clasificación según la flexibilidad. En esta es donde se identifica el nivel relevante de actividad y se analiza el comportamiento de los costos de la empresa y cómo van evolucionando. En segundo lugar, tenemos la clasificación según el periodo que cubre. En esta se marca la determinación del lapso o el rango de tiempo que abarca el presupuesto y se determina como tal el tipo de operación que realiza la empresa para poder aplicar el presupuesto. En tercer lugar, tenemos la clasificación según el campo de aplicación, que es donde se definen los objetivos básicos y se determinan ciertas autoridades y responsabilidades en los campos donde se esté aplicando el presupuesto en las distintas empresas. Y como parte final tenemos la clasificación según el sector en el cual se estén utilizando. Esta parte de la clasificación abarca dos factores. Un factor es el presupuesto público, que es el utilizado por el gobierno, los estados, las empresas descentralizadas para controlar y mecanizar de manera adecuada sus finanzas. Y el otro campo lo abarcaría el sector privado, que es donde se utiliza el presupuesto, que es donde el presupuesto es utilizado por las empresas particulares como instrumento de sus finanzas para tener pues propiamente ese sistema y llevar a cabo una buena economía. Muchas gracias.